En nuestra base de datos ahora vamos a proceder a analizar variables numéricas medidas en escala de medición que SPSS la denomina escalar y que corresponde a las escalas de medición de razón y de intervalo. Si vemos nuestra lista de variables, nos vamos a dar cuenta que la variable edad está medida como numérica, escalar, horas y libro. Procederemos a analizar la variable edad. Para este efecto, activamos la opción Analizar, Estadístico. No usamos frecuencia, aunque podríamos usar, como lo aclaremos más adelante, desactivando que aparezcan las tablas de frecuencia, pero usaremos la instrucción o la opción descriptivo, que es la más apropiada en este caso. Nuevamente traspasamos la variable edad del listado de variables al procesamiento. En las opciones vamos a elegir todos los estadísticos disponibles para ver qué ocurre y poder interpretar los resultados. Sin continuar, podríamos guardar también esta variable como una variable tipificada como puntaje Z, pero este tema lo trataremos en otro video. Obtendremos el resultado ahora para la variable numérica edad y veremos los estadísticos que se obtienen. En primer lugar, se trata de 24, un n igual a 24, el rango es igual a 10, que se obtiene de restar la edad mínima de 18, la edad máxima 28 de la edad mínima 18. La suma corresponde a la suma de las edades. Enseguida obtenemos la media, que es 21,13, y el error típico, que irá disminuyendo en la medida que aumente la muestra. Acá tenemos la desviación típica o desviación estándar, acá la varianza, que es la desviación típica al cuadrado, y tenemos las medidas de asimetría y de kurtosis que nos dan una imagen de la normalidad o no normalidad de la variable. Vemos que el valor obtenido para la simetría es positivo y por lo tanto hay un sesgo, y vemos que la kurtosis está muy cercana a 0 y por lo tanto se podría hablar de una curva mesocúrtica, que es la curva normal. Sin embargo, la simetría está indicando un desplazamiento de la curva hacia el lado positivo. Esta es una manera de analizar una variable numérica como la edad medida escalarmente. Tenemos otra opción. Si ustedes se dan cuenta, podemos operar desde cualquier lugar el menú Analizar, desde la vista de datos, desde la vista de variables o desde esta área de resultados. Ahora vamos a elegir una opción bastante recomendable que corresponde al concepto de explorar, que es también para analizar, ver el comportamiento estadístico de una variable numérica escalar. Traspasamos la edad del encuestado a la lista de variables dependientes y allí seleccionamos los estadísticos que están establecidos con un intervalo de confianza para la media del 95%, ya lo veremos. Actualmente la visualización nos indica que se van a ver tanto los estadísticos como los gráficos. Si nos vamos a los gráficos, nosotros normalmente utilizamos para variables numéricas el histograma. Vamos a pedir los gráficos con prueba de normalidad y nos arrojará también el gráfico de talla de hoja. Continuar y aceptar. Veremos ahora los resultados, un poco más complejos que los que nos da la instrucción descriptivos. Nuevamente se trata de 24 casos
Y ahora, si observamos, obtenemos varios estadísticos que los observamos con la instrucción descriptiva. La media es de 21,13, nuevamente el error típico que disminuirá con la medida que aumentemos el tamaño de la muestra. Ahora sí, un concepto tremendamente importante aparece: el intervalo de confianza para la media del 95%, con un límite inferior de 19,98 y un límite superior de 22,27. Este quiere decir que si nosotros volvemos a aplicar este tipo de instrumento a una muestra distinta, en el 95% obtendremos una media entre 19,98 y un 22,27. Este concepto de intervalo de confianza es tremendamente importante al momento de analizar el concepto de muestra. SPSS en sus versiones más recientes dispone del concepto bootstrapping, que posteriormente lo analizaremos, que es un poquito complejo y que nos va a servir para tener claridad de la normalidad de nuestra variable. La media recortada al 5% indica que si se eliminan los valores extremos, obtenemos los valores extremos al 5%, obtenemos este valor. Tenemos la mediana, varianza, desviación típica. La amplitud del rango intercuartil es otro concepto que no aparecía, es la diferencia entre el primer y el tercer cuartil, o entre el percentil 25 y el percentil 75. Acá podemos observar dos pruebas de normalidad, la de Kolmogorov-Smirnov, normalmente denominada AKS, y la Shapiro-Wilk. Nos damos cuenta que obtenemos esta significación aplicada a esta prueba y esta otra significación aplicada a esta otra prueba. Acá lo que se está examinando es la hipótesis de la normalidad. En este caso, como el valor obtenido es inferior a 0,05 en ambas pruebas, se refuta la hipótesis nula, que diría que la distribución es normal. Por lo tanto, la variable edad difiere, ¿no es cierto?, de la normalidad de los datos. Tremendamente importante para tomar otras decisiones después, cuando se crucen variables o se relacionen variables con otras pruebas estadísticas. Acá tenemos el histograma. Si dibujamos la campana de Gauss, vemos que este valor, ¿no es cierto?, que parece como un valor atípico, que corresponde a la edad 28. Acá tenemos la media y la desviación típica con un n igual a 24. Esto tendrá su efecto, y lo veremos en el gráfico de caja y bigote. Este es un gráfico bastante interesante, de tronco y hojas. Se lee de la siguiente manera: aquí dice 1,8 y el ancho es igual a 10, por lo tanto multiplicamos por 10. Esto quiere decir que hay 8 sujetos que están en este rango, de los cuales hay 4 que tienen la edad de 18, 18, 18, 18, 19, y 4 que tienen 19. Acá tenemos 8 sujetos, 4 de 18 años y 4 de 19 años. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 de 20 años, tenemos 2 de 21, 1 de 22, 3 de 23 y 2 de 24. Tenemos 3 sujetos que tienen 2 25 años y 1 28 años. Es otra manera de ver la distribución de los datos. Esto del gráfico QQ, mientras más se acerquen los puntos hasta la línea, a la recta, mayor probabilidad de que los datos tengan una distribución normal.
Acá nuevamente tenemos los valores observados. Si estos valores estuvieran por sobre esta línea, estaríamos frente a una variable distribuida normalmente. Pero es la prueba de KS o de Shapiro las que nos van a indicar verdaderamente si las distribuciones son normales o no normales. Esto nos sirve para ver los datos de manera más intuitiva. Vemos acá el diagrama de caja y bigote. Esta es la mediana. Este es el valor más bajo de la edad, 18 hasta 28. Aquí podemos observar perfectamente la simetría que se ha producido en los datos. La simetría que se ve en el histograma. ¿Fijan? Y es una simetría positiva porque acá queda la cola. El grueso de la curva está hacia el lado de acá. Y por eso el valor, si lo vamos a observar de la simetría, lo tenemos acá, es positivo. Al mismo tiempo, si vemos el valor de la kurtosis, que es cuán elongada está la curva, puntiaguda, se acerca bastante a una curva mesocúrtica desde el punto de vista de la kurtosis, pero no así el punto de la simetría por este sesgo positivo de los datos. Con esto hemos iniciado el tratamiento de una variable numérica a través de dos procedimientos estadísticos que son los descriptivos y explorar. Nos dieron un resultado un poco más complejo. La instrucción explorar y el concepto descriptivo nos da los elementos básicos que tienen que ver con la media, la variación típica, el valor mínimo y máximo y el rango. En cambio, con explorar tenemos una variedad de resultados que son tremendamente importantes respecto a la normalidad o no de las variables y respecto de la muestra al utilizar el concepto de intervalo de confianza para la media del 95%. Esto es un antecedente tremendamente importante para el investigador en nuestro futuro.